Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Qué gusto de saludarlos y reencontrarnos una vez más aquí en De Regreso. Y tal como lo habíamos anticipado, lo había anticipado en el anuncio del vivo de hoy, del jueves de hoy, el tema es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial podemos hablarlos en términos genéricos o también algunos aspectos específicos aquí en la Argentina. ¿Es una amenaza o una oportunidad? Verdaderamente todo un tema y todo un desafío. ¿Han tenido oportunidad de experimentar con inteligencia artificial? ¿Lo han probado en sus teléfonos, en su computadora, en alguna aplicación? Eh, ya sea un chat GPT, la generación de alguna imagen, de algún contenido. Bueno, en definitiva, las posibilidades son múltiples, son muchísimas y claro, surge a partir de esa importante variedad precisamente ese interrogante. Si esta herramienta, porque en definitiva lo que es una herramienta, es un beneficio, ¿sí? O si termina convirtiéndose en una amenaza. También una oportunidad, ¿verdad? Puede llegar a serlo. La inteligencia artificial que ha superado por largo la ficción y me acordaba del año 1968 o me situaba en el año 1968 cuando se estrenó la película de Stanley Kubrick, 2001, Odisea en el espacio. Si bien allí el tema no está presentado como la inteligencia artificial, sí está plasmado o emparentado con el gran poder que tiene una supercomputadora que está a bordo de una nave en el espacio exterior y que, bueno, termina siendo la pesadilla del único tripulante de esa nave. Esa supercomputadora que debiera de resolver cuestiones de la expedición y facilitar todo, termina convirtiéndose en el amo, ¿sí? De la nave, en el amo del destino de ese tripulante. ¿Se acuerdan? La HAL 9000. Eh, Después, hacia el final, en un ratito, eh, vamos a recordar una parte de eso y un par de conceptos que dejó la inspiración de Stanley Kubrick en esa película. Pero han pasado más de medio siglo. Muchas películas hemos visto en el interín. Algunos recordarán a Matrix, otros recordarán a Terminator, otros recordarán, bueno, las que ustedes quieran, la variedad, y sigue generando y cada vez más esas películas en las que las máquinas, una inteligencia superior o la inteligencia artificial termina convirtiéndose en el amo del mundo y en el amo de nuestras vidas. Lo cierto es que la inteligencia artificial, de una manera u otra, quizás para algunos algo muy imperceptible, quizás para otros algo más palpable, está transformando el mundo. Y bueno, nuestro país no es la excepción en este sentido, aunque trae consigo muchas oportunidades también, claro, despierta temores sobre la pérdida de empleos, fundamentalmente, y el impacto que esto además, por añadidura, genere en la economía local. Y es ahí cuando la pregunta gana relevancia, la pregunta del tema de hoy. ¿Es la inteligencia artificial una amenaza o una oportunidad para nosotros, para el país, para nuestra economía? ¿Cuáles son sus opiniones? En todo caso, si ustedes quieren, saben que las pueden dejar aquí escritas para compartir. De alguna forma también, y no podía ser de otra forma, es
casi por añadidura que la generación, la aparición de la inteligencia artificial se da en un momento de máxima globalización. Y esto también de alguna forma se retroalimenta en que a más globalización, más posibilidades para el desarrollo de las inteligencias artificiales, porque no es una, sino que son varias orientadas a distintos tipos de actividades, de ámbitos y demás. Hay que tener en cuenta que el rol más destacado en este sentido, en el desarrollo de inteligencias artificiales, lo tienen los Estados Unidos y China, que están invirtiendo muy fuerte en esta tecnología. Y si lo comparamos con las posibilidades de inversión que hay en la Argentina, que las hay y que hay desarrollo, obviamente la supera por varios cuerpos. No solo a la Argentina, sino también a distintas regiones del mundo. Pero en este fenómeno de globalización cada vez más acentuado, aun cuando falte desarrollo local en cualquier punto del planeta que no fueran los Estados Unidos o China, el arrastre o el empuje te lleva ya sea a tener ya productos elaborados, aplicaciones elaboradas que se traen, en donde la inversión se vuelve más que en desarrollo, en la adaptación de sistemas, en este caso para la utilización de la inteligencia artificial, y es como que, más allá de algunos puntos en particular que luego podemos aclarar, la inteligencia artificial llegó para decir presente, para quedarse y para empezar a ocupar importantes escenarios de la vida cotidiana, de la vida industrial. Y entonces surge aquí otra pregunta, y es, ¿creen ustedes que la inteligencia artificial generará más beneficios o problemas? Por ejemplo, en un país con las características de la Argentina. A ver, hay que separar, si quieren, entre pro y contras, entre aciertos y temores, entre beneficios y esos mismos temores, algunas cuestiones. Porque la aplicación de la inteligencia artificial ha generado mejoras en muchos sectores y son sectores clave en algunos casos, como por ejemplo la salud. La inteligencia artificial aplicada, por ejemplo, al diagnóstico médico, al análisis de grandes volúmenes de datos de pacientes y también lo que es la telemedicina. Aquí no estamos hablando de que la inteligencia artificial reemplace al médico, ¿sí? Pero sí que permite, por ejemplo, esto que te decía recién, un análisis de grandes volúmenes de datos de pacientes. Y así como, por ejemplo, en el ámbito de las leyes y de la justicia y jurisprudencia, y a veces siempre, frente a cada determinado caso se cita jurisprudencia, también en el ámbito de la salud, en el ámbito de la medicina, no solo se nutre de la experiencia adquirida a lo largo de los años, sino también de casos puntuales. Ahora, hay que procesar frente a una determinada dolencia, frente a un determinado tratamiento, pero para eso es necesario el procesamiento de una gran cantidad de información. Una gran cantidad de información, un procesamiento muy extenso que demora mucho y que a veces en el ámbito de la salud no se cuenta con ese tiempo. No perdamos de vista un pequeño detalle. Todo esto generado a partir que podemos, si lo quisiéramos simplificar, de las computadoras. Las primeras computadoras, cuando aparecieron las primeras computadoras, eran unos mastodontes. Y cuando voy a decir simples procesadores, no porque esté minimizando lo que significó la aparición de la computadora o el ordenador o como lo quieran llamar, en donde el principal beneficio era la capacidad de
procesamiento muy rápido de mucha información. Pero al principio las primeras computadoras por ejemplo, no almacenaban datos, ¿sí? Después apareció el almacenaje de datos, que era incluso externo a las computadoras. Datos que se almacenaban, por ejemplo, en tarjetas perforadas. Los más memoriosos recordarán las tarjetas del PRODE, ¿sí? Que le hacías los agujeritos en el pronóstico de los partidos, y que eso lo ponían en una máquina en la agencia de juego, vos te la llevabas y después, bueno, si ganabas o querías chequear los resultados, también ponían esa tarjeta perforada en la máquina y leía. Ahora, ¿por qué era perforada? Precisamente porque esa tarjeta perforada en cada parte, en cada pronóstico de cada juego, y con las medidas que tenía y la forma en que estaba distribuido, esa tarjeta de cartón tan simple como vos la veías, era una unidad de almacenamiento de datos. ¿Qué datos almacenaba? Tu jugada, tu apuesta. No estaba en otro lado guardaba, estaba en esa tarjeta, ¿sí? Que después se podía chequear o no con los resultados de los partidos y corroborar que fueras o no uno de los ganadores del juego. Después aparecieron las unidades de almacenamiento magnéticas, estoy haciéndolo a grandes pasos, en cintas, hasta que también con el correr de los años y de las décadas, ya las computadoras no solo tenían ese poder de velocidad en el procesamiento de información, mucho más rápido que un humano, ¿sí? La capacidad de hacer cálculos complejos en forma rápida, en forma eficiente, lo que implicaba ahorro de tiempo, mejora en todo tipo de proceso en lo que esa computadora estuviese destinada a hacer. Después sí empezó a contar con las unidades de memoria propia, entonces ya la computadora no solo era un procesador de información, sino que también tenía la capacidad de almacenar información. Pasaron los años, pasaron las décadas y sobrevino esta maravilla que es la Internet, que hace que, o las redes informáticas hablo, que las computadoras estén conectadas, que compartan la información, que haya tráfico de datos, que información que vos de pronto no tuvieses en tu computadora, pero sí está en un servidor y vos pudieras acceder a ella. Y el paso siguiente en esta escala y a grandes saltos que uno está dando, apareció la inteligencia artificial, en donde ya no es la velocidad de procesamiento, multiprocesamiento, almacenaje, sino además la posibilidad de todo aquello que está en el mundo digital, ¿sí? Sea capaz de procesarlo, de razonarlo y de darte una respuesta. Ya con la inteligencia artificial, la computadora pasó a dejar de ser ese instrumento de precisión, de velocidad y de cálculo con datos que vos le cargás, que vos le introducís y esperás un resultado para ello, sino que ahora esto ha ido un paso más allá. Es como si fuese, no sé, es eso, una inteligencia, ¿no? Como un ser al que vos le preguntás con pocas palabras sobre lo que vos quieras y te contesta. Y si los datos que le estás dando no son los suficientes, te va a pedir más precisiones y te va a dar 2 o 3 posibilidades de resultados y te va a dar la opción de que elijas si lo querés mejorar, no lo querés mejorar. Y en el medio de todo esto, esa inteligencia y artificial se va retroalimentando y va aprendiendo sobre sí misma. Y cada vez que hay más información en el mundo digital, pues más capacidad de razonamiento, más capacidad de desarrollo y autodesarrollo tiene y más capacidad de brindar más resultados y en distintas formas. Por eso te digo, no solo pasa por la posibilidad de en un chat GPT buscar el resumen de lo que fue la Revolución Francesa y te
te detalle un texto y te lo cuente como un libro, ¿sí? Sino que además vos puedas hacerle preguntas específicas o puntuales sobre ese texto y entonces, bueno, te abra un poco más el espectro, todo nutrido de toda la información digital que está en todo el mundo, en toda la nube, en el aire, en cualquier parte y de la cual la inteligencia artificial se nutre. Hasta evolucionar, al principio no lo era, luego sí, generar imágenes. Hoy hay aplicaciones que vos le pedís que te inventen una canción. Vos decís, a mí me gustaría escribir música o una canción, pero la verdad no sé de poesía, no sé de técnica, no sé de timbre, de sonoridad, de nota musical, no sé nada, pero quiero una canción que hable de X cosa. Y le das esos parámetros y te hizo una canción. Vos vas a decir, es mía, y no, es de la inteligencia artificial, pero a ese punto y a muchísimos más ha llegado. Te dije entonces la importancia que ha ganado la inteligencia artificial aplicada al diagnóstico médico, por un lado, precisamente por esa posibilidad de acceder a infinita cantidad de información rápida, precisa, ¿sí? Que permita elaborar más diagnósticos, que permita hacer comparaciones, etc. Hay otro caso también bastante interesante y aquí en la Argentina, que es Prometea. Prometea es una inteligencia artificial que utiliza el poder judicial en nuestro país para optimizar la carga de casos judiciales. Y el contraste más grande que podemos ver es de cuántas veces se ha hablado, si has tenido la oportunidad de verlo, si sos abogado, si sos juez, si trabajás en el ámbito de la justicia o simplemente hayas acudido a un juzgado, las pilas y pilas y pilas de expedientes. Juzgados que han incluso, yo recuerdo, sido noticia por tener peligro de derrumbe del edificio por la cantidad de peso de toneladas y toneladas de papel, y que cuando se requiriera de un determinado expediente que hace tiempo o estuviese archivado o estuviese en proceso, había que ir a buscarlo, y lo que estaba en ese papel, y no estaba en ningún otro lugar. Y si ese papel, ese expediente se quemaba, se mojaba o se perdía, pues sencillamente se perdía la causa. Prometea es una inteligencia artificial, te decía, desarrollada aquí en la Argentina y que utiliza el ámbito judicial, donde su principal función es automatizar, ¿sí?, la lectura y hasta la redacción de documentos legales. Esto no es decirle dictame una sentencia, es incluir, por ejemplo, a grandes rasgos, uno lo dice, todos los datos del caso, toda la jurisprudencia, todas las leyes, cuál es el fallo, cuáles son los fundamentos, pero todo eso hay que redactarlo, ¿sí? Darle forma. Bueno, eso lo hace Prometea, con los datos que la justicia le brinda. Se implementó inicialmente en la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y como demostró ser capaz, ya te digo, de redactar fallos y otras resoluciones judiciales en cuestión de segundos nada más, bueno, lo que ha reducido drásticamente el tiempo de tramitación llevó a hacer su uso más extensivo. Pero hay también otros aspectos y otras áreas clave en donde la inteligencia artificial ha ganado terreno. Y es en el campo de la producción, por ejemplo, de la agricultura. El uso de las inteligencias artificiales, o IA por sus siglas, como lo vas a leer en muchos lugares, su utilización para, por ejemplo, optimizar cosechas, ¿sí? El manejo de suelos, del clima, y hay una variedad muy importante, y sobre todo para quienes son del ámbito de la agricultura, un ejemplo de startups, ¿sí?, argentinas, como Quilimo, que utilizan la IA para el riego eficiente. En este caso, Quilimo es esa inteligencia artificial, insisto, argentina, orientada a la agricultura específicamente para optimizar las tareas de riego en los cultivos,
¿Para esto qué utiliza? Bueno, datos climáticos, sensores, satélites, para recomendar, por ejemplo, distintas estrategias de riego que sean más eficientes. Y esto, claro, ayuda a los agricultores a reducir el consumo de agua y mejorar los rindes. Una herramienta que es especialmente relevante en regiones con recursos hídricos más limitados, en donde la escasez de agua es uno de los factores a sortear, ya que permite tomar decisiones basadas en datos para gestionarla mejor. Bueno, ahí hay un par de ejemplos prácticos y de desarrollo en nuestro país de lo que la inteligencia artificial puede hacer. Es mínima la muestra. En la industria y la automatización, también empresas como Globant están invirtiendo en inteligencia artificial para mejorar la productividad en fábricas y en diferentes procesos industriales. Esto abre también la puerta a preguntar, ¿por qué no?, acerca de los empleos del futuro. Según un informe del Foro Económico Mundial, la inteligencia artificial puede crear tantos empleos como los que, atención, puede destruir, especialmente en áreas como de desarrollo de software, el análisis de datos, la ciberseguridad. Hoy hay una gran demanda, ¿sí? En las industrias de la tecnología. Hace no mucho estuvimos hablando de los inventos, su significado y las historias que había detrás de ellos, ¿no? Bueno, hoy estamos ya hablando de lo que nos alcanzó y que era ficción en 1968, de una supercomputadora que terminaba dominando la vida de un tripulante en el medio del espacio para hacerse realidad hoy en forma de inteligencia artificial. ¿Qué opinan los expertos? Santiago Blinkis, que es tecnólogo argentino, dice que la inteligencia artificial puede abrir nuevas oportunidades laborales si el país invierte en educación y capacitación tecnológica, algo tan obvio como esencial. Facundo Manes, conocen ustedes, neurocientífico, lo que hace es destacar la importancia de la IA en el campo de la neurociencia, que es su área, y la medicina, apuntando al uso correcto que podría cambiar la vida de millones de personas con accesos limitados a la salud. Pero esto también, claro, abre desafíos, y al tiempo que abre desafíos, porque también donde hay desafíos hay riesgos. Uno de ellos, lo mencionaba en la introducción, es el temor o el riesgo, concretamente, a la pérdida de empleos de los llamados tradicionales. Sectores como el comercio minorista, call centers, trabajos de manufactura, que podrían verse afectados por la automatización. Según estudios locales, un informe de la Unión Industrial Argentina menciona que más del 30% de los trabajos actuales podrían ser automatizados en los próximos 10 a 15 años. Los expertos que dicen al respecto. Andrés Oppenheimer, que es periodista especializado en tecnología, alerta sobre la necesidad de una transición que fuera cuidadosa, ¿sí?, hacia la automatización para evitar el desempleo masivo. Martín Migoya, que es CEO de Globant, que les mencionaba hace unos instantes, argumenta que la clave está en la capacitación y la recalificación profesional y que los trabajadores deben aprender a colaborar con las nuevas tecnologías. Entiéndase por colaborar, esto corre por mi cuenta, ¿no?, acerca de lo que dice el CEO de Globant. Colaborar con las nuevas tecnologías implica involucrarse, implica capacitarse, implica perfeccionarse, y en materia de educación, por ejemplo, decir, bueno, ya pasó el tiempo, y no es una herejía decirlo, pasó el tiempo del pizarrón negro y la tiza, ¿sí? Vamos un poco más allá. Tenemos que capacitar y educar
a las generaciones presentes y futuras, pero también para eso tenemos que tener a los capacitadores capacitados, valga el juego de palabras. Otro punto para tener en cuenta es la brecha tecnológica, y esto sí ya también referido puntualmente a nuestro país, porque así como que les decía que en Estados Unidos y China son quienes se han puesto a la cabeza en la carrera mundial, ya no es solo lo que en un momento fue la carrera espacial, ahora es la carrera tecnológica y es la carrera en el desarrollo de inteligencia artificial, en donde marchan allí Estados Unidos y China a la cabeza y detrás todo el mundo. Y nosotros, bueno, un poco más atrás, pero en la corriente, en el lote, porque no hay forma de no hacerlo, no hay forma de escaparle. Y uno de los factores que sí incide en nuestro país es la brecha tecnológica, porque no todas las regiones tienen acceso equitativo, no todas las regiones del país, digo, tienen un acceso equitativo a la tecnología, lo que sí, claro, incluye el riesgo de ampliar las desigualdades socioeconómicas. La inteligencia artificial necesita una infraestructura que sea robusta, y aún hay zonas del país sin internet de calidad. Esto no es ninguna novedad y esto lo vemos aún en la ciudad de Buenos Aires, donde estamos, si ustedes quieren, en el mal llamado epicentro, pero así figura de los avances, de los recursos, de tener todo a mano, en que tengamos esta charla y de pronto se cortó la señal de internet, como ya nos ha ocurrido alguna vez, y nos hemos quedado, ¿sí? Sin continuidad en la nota. Bueno, y también otro aspecto para tener en cuenta es la política pública, la necesidad de que el Estado y el sector privado trabajen en conjunto para mejorar precisamente la conectividad, pero también, y yo creo que esto es aún, bueno, van de la mano, porque si no tengo buena conectividad, no voy a tener buena capacitación. Pero la educación tecnológica y la capacitación resultan fundamentales e ineludibles. La respuesta educativa y el rol del gobierno entonces pasan a ser otro de los puntos a considerar. Reformular el sistema educativo, una educación que será clave para enfrentar la disrupción de la inteligencia artificial. Universidades, escuelas técnicas que deben incluir más formación en áreas como programación, análisis de datos, robótica. Hoy ya se enseñan en escuelas robóticas a chicos de nivel inicial y es muy importante, y eso es lo que te decía, más allá, más adelantados o más atrasados que estemos por recursos en la Argentina, la corriente te lleva y hace que en algunos casos esto ya se esté practicando. En cuanto a proyectos en la actualidad, la Universidad Tecnológica Nacional, la UTN está liderando programas de formación en inteligencia artificial. Además, el gobierno ha lanzado ya iniciativas, ya desde el gobierno anterior se han lanzado iniciativas como Argentina Programa, que busca jóvenes con habilidades tecnológicas. Guillermo Oliveto, que es especialista en consumo y tendencias, asegura que la formación es el puente entre el temor y la inteligencia artificial. Recuerden ustedes que arrancamos, ¿no?, con un interrogante que decía inteligencia artificial, oportunidad o amenaza. Amenaza u oportunidad. Bueno, él dice que la educación, la formación, es el puente entre el temor, ¿sí?, sentir esa amenaza de la inteligencia artificial y la creación de, claro, nuevas oportunidades, destacando el cambio que debe darse en donde, si más no, que es lo que venimos remarcando, el sistema educativo y desde la infancia. Por otro lado, también en nuestro país el Plan Nacional de Inteligencia Artificial, que fue presentado en 2021 por el entonces Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que buscaba impulsar la investigación en inteligencia artificial y fomentar su adopción en sectores estratégicos. Uno se pregunta, ¿esto es suficiente? Seguramente que no, porque la inteligencia artificial, porque la tecnología
va a un paso súper acelerado. Y el nuestro, por más que nos apuremos, aún con cualquier tipo de políticas, siempre vamos detrás. Si Estados Unidos y China corren una carrera es porque también están detrás. No están ellos por delante de la inteligencia artificial. Se han visto envueltos ya en una carrera que la misma inteligencia artificial los ha involucrado y no los suelta. Y acerca de esto es lo que tiene que ver en el final del tema de hoy y que vamos a compartir en minutos. Bueno, preguntas nos surgen, me surgen, te surgen a vos. Allí veo algunos comentarios, ahora los voy a leer. ¿Qué sectores creen que se verán más afectados por la inteligencia artificial en la Argentina? ¿Cómo deberíamos prepararnos, ¿no?, como sociedad para este cambio? Hay algo que resulta, insisto, ineludible hasta aquí. Es que la inteligencia artificial llegó y llegó para quedarse. A ver si puedo leer algunos de los comentarios de ustedes. Me voy a acercar un poco más con el micrófono aquí en la pantalla. Adriana, la inteligencia artificial puede ser una oportunidad y también puede ser una amenaza. ¿Qué más nos dicen? No te olvides que la creó el hombre y es el hombre el que le da el uso y su abuso puede ser una amenaza. Es una herramienta súper importante, nos dice Adriana, nos escribe aquí en el chat, para la ciencia, herramientas de trabajo y trabajos de investigación. Pero a medida que la viveza criolla, al menos en Argentina, siempre está al pie del cañón, bueno, y me deja puntos suspensivos. Y sí, claro, de todo esto que precisamente nos está comentando Adriana, yo me paro en algo que es lo que siempre digo, ¿no? Es una herramienta. Es una herramienta y como herramienta hay que saber utilizarla. Siempre pongo este ejemplo en todos los aspectos de la vida, ¿no? Cuando uno dice, pero la internet es buena o mala. No, no es ni buena ni mala, es una herramienta. Depende para qué la uses. Si la usas para cibercrimen, es un mal uso de una buena herramienta. Si la usas para comunicaciones y vincular a personas que están en distintas latitudes del mundo, es un buen uso de la herramienta, ¿sí? Bueno, lo mismo sucede con la inteligencia artificial. Pero yo les había dicho, y ya con esto sí voy a ir terminando, que, o mejor dicho, habíamos arrancado con Stanley Kubrick y su Odisea del Espacio, 2001 Odisea del Espacio. Y la HAL 9000, esa no era una inteligencia artificial, no se la concebía, no se la entendía en ese momento como tal, pero sí como una supercomputadora que había ganado vida propia y que, bueno, termina condicionando toda la expedición en el espacio. Y que esa película, recordemos, es del año 68. Ahora, Stanley Kubrick no hizo la película antojadizamente, se le ocurrió y se inventó una idea, o aunque sería así, una idea original, y sobre todo para la época, decir, che, ¿qué pasa si las computadoras nos dominan? O si algún día termina dominando al hombre. Y como buen director y productor de una película y de esos grandes hitos del cine, claro, recurre a diferentes fuentes para nutrirse y elaborar una historia que sea atrapante. Si hoy vos la mirás y te parece que es más de lo mismo, aunque te va a atrapar, si es que no la viste, mirala, la película, imagínate lo que fue 60 y pico de años atrás, ¿no? Allí, Kubrick fue a ver, y acá está lo interesante, a Irving John Good. ¿Quién es Irving John Good? Él es el, entre comillas, padre de HAL, de esa computadora. Cuando empezó a rodar el proyecto de 2001 Odisea en el Espacio.
y decidió buscar asesoramiento. Y se fue hasta la Universidad de Oxford para contratar como asesor a este profesor de matemáticas, Irving John Good, que también tenía en su nada despreciable currículum haber trabajado con Alan Turing a la hora de romper el código clave que tenían en su maquinaria en la Segunda Guerra Mundial los nazis. Hay películas también que lo relatan eso. Sí, el tipo sabía, era un cráneo, era un bocho. Y con él se fue a asesorar a ver si una computadora podría llegar a ser capaz de lo que terminó siendo capaz HAL en 2001 Odisea del Espacio. Bueno, ¿dónde está la cuestión? En que este tal Good ya había publicado 2 obras fundacionales en este campo, que en ese momento no se entendía como inteligencia artificial, y que eran especulaciones sobre la primera máquina ultrainteligente y la lógica del hombre y la máquina. Y presentó el concepto de explosión de inteligencia, una teoría en base a la cual, si las máquinas pudieran llegar a superar el intelecto humano, podrían repetir el proceso creando máquinas aún más inteligentes que ellas. Es decir, si la capacidad de esa máquina supera el intelecto humano, no necesita el factor humano para esa máquina generar otra, aún más inteligente que ella. Y ahí produciría una escalada exponencial de lo que, claro, hoy conocemos como inteligencia artificial. Wood propone, de este modo, una de las primeras formulaciones de lo que llamó la singularidad. Y aquí está la cuestión. Y avisa que la primera máquina capaz de alcanzar nuestro nivel sería nuestro último invento como especie. Repito, te deja pensando, ¿no? ¿Qué decía Wood acerca de la singularidad o cómo la ejemplificaba? Que si una máquina, una primera máquina, capaz de alcanzar nuestro nivel, tiene la posibilidad de generar algo superior inclusive a ella sin la intervención del hombre, ¿no? Entonces dice, avisa que la primera máquina capaz de alcanzar nuestro nivel sería nuestro último invento como especie. El último invento humano o el último invento de la especie humana fue la creación de esa X máquina. Esa creó todas las que vinieron después. Y lo voy a citar textualmente, por eso lo tengo aquí enfrente. Dice, una máquina ultrainteligente se puede definir como una que supera todas las actividades intelectuales de cualquier persona ingeniosa, ya que el diseño de estas máquinas representa una de esas actividades intelectuales. Se puede considerar que una máquina ultrainteligente es capaz de diseñar máquinas incluso mejores. Entonces se produciría indudablemente una explosión de inteligencia y la inteligencia del hombre quedaría atrás. Ya lo decía por aquel entonces Good. Si bien Kubrick no lo planteó en esos términos con HAL, pero dejó la puerta abierta. Y si viste la saga de Terminator, recordarás, ¿no? Ya no me acuerdo si era la 1, la 5 o cuál, pero en una de ellas que había que romper un chip que era lo que había quedado del proyecto original y que de ahí en más la inteligencia artificial de Skynet, bueno, seguía produciendo más máquinas. Y hasta que no destruyeran eso, el famoso día del juicio final y el fin de la humanidad estaban garantizados. Ciencia ficción, cine, pochoclo, mucho. Ya estaba en 1968 planteado el tema con 2001, Odisea del Espacio. Por eso les dejo para el final un minutito nada más de lo que precisamente era esa película o era ese anticipo de lo que hoy vemos
como común a todos nosotros en todos los días, la llegada de la inteligencia artificial. ¿Me escuchas? ¿Me oyes, Hal? ¿Me oyes, Hal? Hola, Hal, ¿me oyes? Hola, Hal, ¿me oyes? ¿Me oyes, Hal? Afirmativo, Dave. Te oigo. Abre las puertas de la cápsula. Lo siento, Dave. Temo que no puedo hacerlo. ¿Cuál es el problema? Creo que tú sabes tan bien como yo cuál es el problema. ¿De qué estás hablando, Hal? Esta misión es muy importante para mí, para permitirte ponerla en peligro. No sé a qué te refieres, Hal. Sé que tú y Frank planeaban desconectarme. Y temo que eso es algo que no puedo permitir que pase. ¿De dónde sacas esa idea, Hal? Dave, aunque en la cápsula tomaron sus precauciones para que no los escuchara, pude ver el movimiento de los labios. Está bien, Hal. Entraré por la cámara de aire de emergencia. Sin tu casco espacial, Dave, eso te resultará bastante difícil. No seguiré discutiendo contigo. Abre las puertas. Dave, esta conversación ya no tiene ningún propósito. Adiós. Hal. 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 Impresionante, ¿no? Impacta y tiene casi 60 años. Así que bueno, queda planteada el interrogante, la inteligencia artificial, como al principio cuando empezamos con el de regreso. ¿Una amenaza o una oportunidad? Queridos amigos, gracias por acompañar. El próximo martes estaremos nuevamente juntos de regreso. Será hasta entonces.